buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Bienestar Empresarial. Queremos agradecer a Ecos de la Noticia por acoger este significativo espacio informativo y sobre todo agradecer a nuestra invitada Margarita Bejarano, directora de Clúster Minero de Sonora. Buenas noches, Margarita. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme, es un placer. Muchas gracias, Margarita, gracias por acompañarnos. Queremos darle la bienvenida a esta su tercera emisión de Bienestar Empresarial. Los invitamos a que nos acompañen por medio de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse y darnos like para que estén enterados de todas nuestras transmisiones y también sobre muchos temas que interesan al sector empresarial y sobre todo a los pequeños empresarios y emprendedores. Ahora, para iniciar un poco con nuestra emisión, Margarita, después de agradecerte también tu disposición y tu tiempo, platíquenos un poco sobre el Clúster Minero de Sonora. ¿Qué es? ¿Quiénes lo conforman? ¿Por qué se creó? Muy bien, te agradezco muchísimo que nos des la oportunidad en este importante programa y creo que es bien necesario que los organismos empresariales tengamos estos espacios para compartir qué hacemos con el resto de la sociedad, incluso a veces para que las mismas autoridades nos conozcan, ¿no? El Clúster Minero de Sonora es una asociación civil sin fines de lucro, tiene 5 años de creación, somos todavía una organización en ciernes. Sin embargo, por la relevancia que tiene el sector minero en Sonora, por la preponderancia que tiene nuestro estado en la actividad minera nacional, hemos tenido la fortuna de consolidarnos como uno de los clústeres mineros más grandes del país y también uno de los clústeres más vivos. Y me gusta decirlo así, nos enorgullece mucho decirlo así porque justamente ser un organismo vivo implica la participación y la cooperación de sus integrantes. Cuando el clúster se fundó en el 2015, por iniciativa de algunas unidades mineras que veían la necesidad de estar organizadas y de estar representadas, no solamente políticamente o desde su postura de empresas tractoras, por así decirlo, sino para generar una verdadera vinculación con la cadena de valor, pues eran 25 socios los que conformaban al clúster, principalmente empresas mineras. Hoy por hoy somos 185 socios y nos enorgullece mucho decir que el grueso de estos asociados son empresas proveedoras del sector minero, empresas sonorenses, que también es importante destacar, Sonora es líder en proveeduría minera nacional y tenemos empresas locales que han surgido aquí de este expertise generado por esta tradición minera que tenemos en el estado por décadas y siglos de exportación, ¿no? Empresas de orden también internacional que están haciendo minería en Sonora y en el mundo. Entonces, la función del clúster básicamente es poder generar una plataforma que sea un piso parejo para que las empresas micro, pequeñas y grandes que deseen incorporarse a la actividad minera lo puedan hacer con bases de cooperación, de transparencia, de competencia justa, digamos, y que puedan vincularse directamente con quien les puede comprar y que al mismo tiempo estén enterados de información estratégica que les puede orientar mejor en su toma de decisiones. En el clúster trabajamos en 6 comisiones de trabajo que son para nosotros muy relevantes y que son como estos bastiones que determinan el éxito de la actividad minera, pero también su compromiso. Entonces, hablamos de una comisión de desarrollo de proveeduría, de una comisión de sustentabilidad, que abarca temas no solamente medioambientales, sino también sociales, una comisión de seguridad, que es muy, muy importante por todo el riesgo que implica el sector y que a pesar de este riesgo que implica la actividad, nos enorgullece mucho decir que estamos por debajo de la media de accidentabilidad y que eso se debe obviamente a toda la inversión que se hace en automatización, pero también en capacitación constante y en una cultura arraigada de seguridad, una comisión de capital humano,
que trabaja muy de cerca con las universidades y los centros de investigación, pues para formar a los profesionistas que requerimos en el sector, una comisión de innovación, porque es también una premisa de trabajar a nivel de clúster, poder generar pues un ecosistema que facilite la resolución de los temas específicos del sector, y una comisión de comunicación, que esto es muy interesante y que a comparación de otros clústeres mineros, por ejemplo, no existe, porque nosotros hemos asumido que uno de nuestros principales retos como sector es comunicar y comunicar bien lo que se hace, cómo se hace y cómo el sector minero es estratégico para el desarrollo económico, pero también social de los lugares donde se lleva a cabo. Ok, excelente, excelente. Sin duda el tema de la comunicación muy importante, como bien comentas. Realmente tiene una estructura muy bien diseñada, de tal manera que dentro de las comisiones abarcan todo lo necesario, como tú dices, para que tengan un piso parejo, para que todos los proveedores, todos los empresarios puedan competir y obviamente favorecer esa vinculación de la que hablas, ¿no, Margarita? Sí. Exactamente, muy, muy, muy claro. También, ahora dentro de esta nueva normalidad, ya ves que el 24 de marzo hubo un decreto del presidente donde se inicia la nueva normalidad, donde enviaban a descansar a grupos vulnerables. Luego el 25 de marzo acá nuestra gobernadora del estado dictó el decreto donde ya ordenaban suspender las labores no esenciales. Por eso dicen que en Sonora empezamos antes la cuarentena, porque fue hasta el 31 de marzo, o sea, una semana después, cuando a nivel federal ya se ordenó la suspensión de labores. Dentro de estas fechas de suspensión de labores, ¿cómo fue la transición para ustedes? ¿Cómo les afectó? ¿Cómo les benefició? Y sobre todo, si todos sus agremiados o afiliados tuvieron que suspender o hubo alguna que pudo estar relacionado con el tema esencial. Sí, fíjate que en el sector minero es muy interesante porque como se trata de cadenas globales, muchas de las empresas mineras, por no decirte que todas, por lo menos las que están operando en Sonora, tenían ya algún antecedente de lo que estaba sucediendo en otros países que a lo mejor entraron en este proceso antes que nosotros. Entonces, muchas de las empresas mineras del estado, desde enero y febrero ya se estaban preparando para lo que venía. Sobre todo en el tema de proveeduría, esto es muy interesante porque desde enero y febrero el sector ya estaba pidiendo termómetros de distancia, filtros, sanitizadores, y una serie de equipo de protección personal que de alguna manera se anticipaba que iban a ser más recurridos, ¿no?, durante la pandemia, y desde antes empezaron también a instalar algunos protocolos que a nivel internacional ya estaban funcionando y que en el resto del país o en otras industrias no se habían todavía implementado. Entonces, digamos que reaccionaron previo, anticipadamente, y yo creo que con muy buenos resultados. Tan es así que en toda esta cuestión del arranque de la pandemia y del distanciamiento social no vimos ningún brote en el sector. Entonces, bueno, sí nos afectó de alguna manera el que dijeran que la actividad minera no era esencial, y particularmente porque vimos también cómo se desenvolvían estas decisiones a nivel global, y en otros países el sector minero no había estado en esta restricción. En otros países como Canadá, Chile, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, que manejaron también muy bien la pandemia, el sector minero había sido considerado esencial justamente porque muchos de los equipos médicos y demás que se requieren, pues vienen de insumos mineros, ¿no? Y porque además el tema económico era algo que estaban ellos también perfilando por anticipado, que iba a pegar muy duro, que iba a tener un efecto social muy duro también en la pandemia. Entonces, bueno,
Nos afectó porque muchos tuvieron que cerrar de tajo, sobre todo los proveedores. En el tema minero no es tan inmediato, hay procesos incluso medioambientales o de seguridad que no son como cerrar un switch y nos vemos en 3 meses, ¿no? Que si tú dejas de darles mantenimiento pueden generarte incluso un desastre ecológico después. Entonces, en ese sentido, el sector y desde nuestro liderazgo nacional de la Cámara Minera de México y las asociaciones aquí locales, nuestro presidente, el ingeniero Alberto Orozco y los líderes de las otras asociaciones mineras estuvieron tratando de sensibilizar a las autoridades de que la minería tendría que tener por lo menos unas consideraciones diferentes para bajar su actividad. Los protocolos se implementaron y se fue reduciendo en la medida de lo posible estos temas de seguridad y de medio ambiente que no podían pararse, pero se quedaron, digamos, al nivel mínimo. Esto particularmente afectó a la proveeduría y hemos visto pues también las cifras, ¿no?, de cómo al inicio de la pandemia, en el primer mes, se dejaron de producir, no sé, un 17% en comparación al mismo periodo del año anterior, y seguramente veremos más efectos conforme vayamos avanzando, ¿no? Algunas empresas a nivel nacional tuvieron que cerrar, sobre todo las micro y las pequeñas son las que se ven más afectadas. Pero también y de forma muy interesante, y una vez que se revirtió esta decisión y que ya fuimos nuevamente considerados como esenciales y volvimos a operar, pudimos identificar ciertas áreas de oportunidad, ¿no? Todo el tema de seguridad, por ejemplo, es un área de oportunidad para que las empresas diversifiquen, emprendan nuevas funciones o reafirmen, ¿no? Y obviamente todo este tema de los protocolos tan acuciosos que se están siguiendo en el sector, ¿no? Entonces hemos visto cómo algunas, por ejemplo, socios del clúster han diversificado productos y servicios adaptándose a la crisis, por así decirlo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con el tipo de proveedor que está en el clúster minero de Sonora. Son proveedores pues maduros, proveedores que tienen obviamente cómo responder y que están respondiendo también de acuerdo a la demanda y a la intención de la empresa tractora y que están en constante capacitación. Ha sido un periodo que también las empresas han aprovechado mucho para capacitarse, para innovar, para aprender a manejar tecnologías que a lo mejor no estaban utilizando. Todo el tema del teletrabajo nos ha implicado pues una nueva también forma de hacer negocios, y en ese sentido desde el clúster nosotros movimos toda nuestra actividad a la modalidad online, ¿no? Entonces no cancelamos ningún evento, simplemente lo llevamos a la versión en línea, y hemos estado haciendo también encuentros de proveeduría, y estos encuentros son muy relevantes para nosotros y para los proveedores, porque lo que hacemos es solicitarles a las empresas mineras, tractoras y a las grandes contratistas qué están demandando, qué están necesitando, qué proveedores requieren. Ellos nos pasan unos listados que en el último encuentro fueron de alrededor de 170 necesidades. Y de ahí nosotros lanzamos una convocatoria, los proveedores ven que están solicitando y dicen, oye, pues aquí a lo mejor piden tapetes sanitizantes y yo puedo hacerlos. Este tipo de cuestiones les ayudan a ellos a identificar, y entonces luego hacemos estas sesiones donde el proveedor se sienta con el que puede comprar directamente con el área de compras o contratos de las empresas mineras, tienen esta entrevista y de ahí surge la oportunidad, ¿no? Entonces, en lo que va de la pandemia hemos hecho 3 encuentros de negocio virtual. Son citas 1 a 1 o citas donde pueden estar un grupo grande de proveedores sentados con un grupo grande de compradores y cada uno presenta sus opciones, ¿no? Entonces hemos tratado de en el sector ir identificando esas posibilidades para mantenernos activos a pesar de la pandemia y para prepararnos para lo que sigue en la nueva normalidad, amén de todo el tema de protocolos que se están implementando. Sí, definitivamente todos los modelos de negocio tradicionales tienen que evolucionar o tuvieron que evolucionar ya, porque a esta etapa que estamos, que inclusive se le conoce como post-pandemia, porque ya estamos como que más adelante o de la mitad para adelante, ya tienen meses que se implementaron sus protocolos. En cuanto al tema que comentas de los proveedores, que es muy interesante,
¿qué consejo le podrías dar a aquellas pequeñas empresas o emprendedores que durante esta pandemia decidieron emprender su negocio, ya sea de algún producto o algún servicio? ¿Qué consejo les puedes dar, o a dónde se pueden acercar, o dónde pueden estar revisando información en caso de que ellos quisieran sumarse o ser incluidos en esta amplia cadena de proveeduría que me comentas del sector minero en Sonora? Particularmente para el caso del sector minero, yo sí les recomendaría que se acerquen a una asociación que les represente. Definitivamente formar parte de un colectivo y aprovechar las herramientas que se gestionen de forma común y cooperativa va a ser siempre un plus, ¿no? Creo que estamos también en términos de negocios en otra etapa donde la competencia per se, pues no es esta competencia, o sí puede ser pues en el mercado una competencia rampaz y demás, pero la premisa debe ser la cooperación y el aprendizaje. Entonces, particularmente en el clúster lo que hacemos es tratar de generar estos espacios donde los proveedores pueden aprender de otras empresas cómo hacen negocios, pero además nosotros identificamos las oportunidades y actuamos en consecuencia. Entonces, por ejemplo, en esta comisión que hablaba yo al inicio de desarrollo de proveedores, se están vertiendo pues como todas estas necesidades que tiene el sector y al mismo tiempo las necesidades que tienen los proveedores para encontrar un punto, digamos ahí, un match, ¿no? Entonces hemos desarrollado nosotros, por ejemplo, un programa de certificación para proveeduría minera. Cualquier emprendedor, aunque sea a nivel personal, que tenga algo que ofrecerle al sector, lo puede hacer, y la gama de necesidades del sector es, si te reirás si digo que infinita, pero realmente es muy, muy, muy vasta. Entonces, qué mejor que lo puedas hacer sabiendo cómo opera el sector, cuáles son los lineamientos, qué características, incluso hasta de cómo negociar necesitas para estar en el sector. Entonces, en esta certificación nosotros lo que hacemos es ayudarlos a que alineen internamente su modelo de negocios de acuerdo a los requerimientos del sector para que puedan estar en mejores condiciones. El clúster también ofrece una plataforma de vinculación muy amplia. En estos años que tenemos de fundados, hemos hecho alianzas muy fuertes con otros países mineros. Entonces vamos de la mano con ProChile, con PromPerú, con la Embajada de Nueva Zelanda, con la Embajada Australiana, y vamos identificando también, porque Sonora sigue siendo un estado interesante para la inversión, a pesar de que no hemos tenido políticas públicas favorables para esto, no del todo, sigue siendo atractivo. Entonces, también podemos ayudarles a identificar aquellas oportunidades de internacionalizarse, de trascender a otros países, o bien de que estos países que vienen con intención de invertir en Sonora, nosotros la opción que les damos es que lo hagan de la mano de un local. Entonces, hemos generado también ciertas alianzas internacionales que han favorecido a nuestros proveedores para que a lo mejor sean distribuidores o representantes de marcas internacionales, y que obviamente esto les permite ampliar. Entonces, yo creo que hay una gama muy interesante de opciones que podemos trabajar junto con aquellos que tengan alguna duda, y invitarlos también, si me permites hacer el comercial, claro, a que sigan nuestras redes sociales del clúster. Estamos en Facebook, LinkedIn, Twitter, tenemos canal de YouTube, y ahí estamos compartiendo mucha información que puede ser estratégica para aquellas empresas que quieran conocer el sector, que estén en el sector y quieran un mejor posicionamiento, o incluso que están en otros sectores ya afianzados y se van a dar cuenta que tenemos muchas coincidencias de proveeduría, tanto con el sector agrícola y pecuario como el aeroespacial o el maquilador, etcétera, y que pudieran estar diversificando. Entonces ahí compartimos cuando hay oportunidades, compartimos diagnóstico, compartimos información de coyuntura, y también compartimos oportunidades tanto de hacer negocio como de vinculación profesional. Tenemos una bolsa de trabajo también para aquellos que quieran, profesionistas que estén buscando o que tengan algún interés en el sector, que lo puedan explorar. Ok, excelente, muy, muy, muy interesante, Margarita, definitivamente. Y obviamente aprovechando todo el tema de las redes sociales, dentro de este espacio de bienestar empresarial, vamos a tener una cápsula de bolsa de trabajo. Ah, fabuloso. Entonces, me gustaría que nos compartieras sus necesidades en cuanto a plantilla laboral, y con todo gusto aquí la vamos a poder estar compartiendo para que todos los que nos escuchan
puedan encontrar, por llamarlo de esa manera, un lugar donde trabajar, pues, ¿no? Excelente. Y también, ya para concluir, Margarita, ¿cómo proyectas o cómo piensas tú que será el cierre del año con el tema, con todo el tema de la reactivación minera? ¿Crees que se van a llegar a cumplir las metas previstas? ¿Nos vamos a quedar a la mitad o un poco menos? ¿Cómo lo sienten desde el clúster? Lo que tenemos de referencia de las afectaciones que se han estado dando en el sector, tanto por los indicadores que maneja Cámara Nacional o INEGI, por ejemplo, pues hablan de una afectación de alrededor del 20%, ¿no? Nosotros hemos visto también como muchos de nuestros proveedores han reducido sus ingresos, han reducido sus ventas y demás, y creo que de alguna manera hay que reconocer también que el sector minero se ha mantenido muy generosamente al pie del cañón, que los recortes de personal no se han visto en el sector minero como en otros sectores, que los salarios se han sostenido, que los puestos y que aquel personal vulnerable, que está en condiciones vulnerables por la pandemia, ha permanecido en sus hogares con sueldo completo y demás, y creo que es también una aportación social que el sector hace. Desde un inicio el sector ha manifestado que somos parte de la solución, no del problema, y lo hemos hecho patente también a través de otros proyectos y programas que hemos manejado de manera conjunta las 3 asociaciones de minería en Sonora, con los apoyos a hospitales, a todos los al personal que está en el primer frente de batalla con el COVID, pero también en las comunidades y en aquellas más alejadas donde es súper complicado que les llegue apoyo, y hasta el momento hemos llegado a alrededor de 170,000 personas en apoyos por COVID. Y creo que esto es una aportación del sector al sostenimiento de la economía, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que ser también muy realistas con que estas afectaciones pues son patentes y son reales para estos proveedores que están pues digamos salvando la nómina y manteniéndose. Vemos una reactivación digamos pronto, porque también hay muchos planes, había muchos planes de crecimiento y de expansión en algunas de las empresas de las más importantes en el estado, Grupo México, Álamos Gold, Agnico Eagle, Fresnillo, tenían inversiones ya programadas para este año y se van a dar, pero también justamente creo que es momento para que podamos revisar algunos otros temas pendientes que el sector tiene y que no es un tema menor porque es un sector que en Sonora le da empleo a más de 100,000 personas, entonces estamos hablando de 100,000 familias que dependen de este sector y que podrían hacer más si tuviéramos políticas públicas, digamos, más orientadas a la facilitación del sector, y con esto no estoy diciendo que el sector pida condonaciones o que pida un trato preferencial, pero por ejemplo hablar de la no deducibilidad de los gastos de exploración de manera inmediata es algo que no tiene ningún otro sector y que evidentemente pues es una contradicción, ¿no? Si tú vas a invertir necesitas recuperar y necesitas que los impuestos que pagan también estén considerando estos gastos que haces, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para que las autoridades también puedan voltear a ver las necesidades del sector y que lo consideren un aliado en la reactivación económica del país, no solamente del sector. El sector es un sector muy resiliente, el sector minero está acostumbrado a manejarse en picos y crestas de crisis porque es un sector cíclico, entonces el sector sabe cómo hacerlo y vamos a considerar esto como un bachecito más, pero hay material para salir, ¿no? Sin embargo, creo que en otros países, por ejemplo, el peso que tiene la actividad minera es muy estratégico y es considerado así desde la política pública. En México nos falta un poco reconocer esa estrategia del sector como un sector que además es un excelente multiplicador, ¿no? Por cada empleo que se genera en minería, se generan otros 4 en algún otro sector, desde comercio, turismo, hasta la misma proveeduría. Entonces, habría que aprovechar más este efecto
multiplicador del sector con políticas más amigables que sigan permitiendo la competitividad del sector y que nos sigan permitiendo atraer inversión extranjera directa a nuestro estado, como el primer estado mexicano que atrae inversión internacional en temas de minería. Ok, definitivamente dato muy importante en cuanto al territorio nacional, ¿no? Que Sonora siempre ha sido referente en cuanto al tema minero, y qué bueno que somos el número 1. Sí, aportamos el 33% del Producto Interno Bruto minero nacional, entonces la verdad es que deberíamos también estar viendo de alguna manera pues un reconocimiento más plausible en este sentido, ¿no? Sí, así es, definitivamente la ley esa que comentas, que hace algunos años entró en vigencia, que les evita deducir en los impuestos o prohíbe deducir en impuestos la exploración. Como bien comentabas, no puedes restringir al sector minero porque es algo que necesitan para poder decidir si van a explotar o no la exploración. Pero bueno, a final de cuentas esperemos que pronto cambien esas políticas públicas que venimos arrastrando desde hace años, y esperemos que se logre la reactivación. Queremos agradecerte, Margarita, muchas gracias por tu espacio. Recordamos a nuestro auditorio que tienen la invitación abierta con Clúster Minero de Sonora. Síganlos en sus redes sociales, acérquense a ellos, tienen muchas necesidades. Todos aquellos empresarios o emprendedores que en este momento están buscando nuevos horizontes o están transformando su modelo de negocio, adelante. Y también la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales de Bienestar Empresarial, Facebook, Twitter, Instagram, y sobre todo hacer hincapié en una línea de WhatsApp que tenemos habilitada aquí en Bienestar Empresarial, donde brindamos asesoría gratuita a empresarios y emprendedores. Les brindamos asesoría asesoría en materia laboral, fiscal, contable, de la que necesiten. Asesoría legal como parte de proyecto social. Pues muchas gracias, Margarita. Al contrario, gracias a ti, Yaron, por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.